¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Majes Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y en este caso les voy a enseñar el curso de vectores. Saludo especial a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria que pensaron que se iban a salvar del tema. Primero, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Y son tantas magnitudes que existe que tenemos que clasificarlas. Pues se clasifica por su origen y por su naturaleza. Cuando encontramos una clasificación por su origen, se clasifica en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son solo 7. ¿Y quiénes son esas fundamentales? Son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas 7 magnitudes fundamentales son muy importantes porque de ellos se generan más cantidades físicas o más fórmulas y solo relacionamos estas 7 fundamentales para el sistema internacional. Y las magnitudes derivadas pues van a depender de esas fundamentales, como por ejemplo la velocidad, la fuerza, campo eléctrico, etc. Cuando clasificamos las magnitudes por su naturaleza, es escalares y vectoriales. Pero acá yo debo de entender una diferencia. Las escalares, cuando tú las defines, no pueden tener una dirección, como por ejemplo el tiempo. Si yo te digo que han pasado 4 segundos, pues no me puedes decir que han pasado 4 segundos para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Solo pasaron los 4 segundos. El tiempo no se define con dirección. Igual con la temperatura. Si medimos la temperatura del cuarto, por ejemplo, es 15 grados Celsius. Entonces, si es 15 grados Celsius para arriba o para la izquierda o para la derecha, imposible, ¿no es cierto? Entonces, por eso la temperatura también es una magnitud física escalar. ¿Y quiénes son las vectoriales? Son las que están expresadas con una dirección. Así, aparte de definirlos con su módulo y unidad de medida, necesitas la dirección para ellos. Como por ejemplo la velocidad o la fuerza o el vector posición. Esas magnitudes físicas necesariamente tienen dirección y así se definen. Por eso existe esta clasificación que se llama magnitudes vectoriales. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué son vectores? ¿Qué dice acá? Son entes matemáticos que representan a las magnitudes vectoriales. Por lo tanto, poseen módulo y dirección. Acá tenemos el ejemplo de un vector. Entonces, a este vector primero lo que quiero hacer es ponerle nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Según lo que veo acá le están llamando vector A. Pero, cuando tú nombras un vector, si yo le he nombrado acá, por ejemplo, vector A, lo vas a tener que escribir de esta manera. Vector A con su flechita arriba y se lee vector A. Acá vas a tener mucho cuidado, porque acá estás nombrando tú el vector. Y es el vector A, pero otra cosa es el módulo de un vector. ¿Y el módulo de un vector qué es? Es la medida que tiene este vector. ¿Ya, chicos? ¿Y cómo se representa el módulo de un vector? Mira, así se va a representar. Hay dos maneras. O pones simplemente la letra o pones el vector A entre barritas. Estas dos formas son correctas o las que vamos a usar. Ahora sí, ya hemos nombrado a nuestro vector. Y lo que vamos a hacer es denotar los elementos. Esta línea punteada que tú ves acá se le llama línea de acción. ¿Y por qué se le dice línea de acción? Es porque el vector va a actuar sobre esa línea o no. Entonces date cuenta que el vector A, que así lo hemos nombrado, está actuando sobre esa línea de acción. Entonces un elemento, línea de acción. El otro elemento es el módulo, o sea, su medida que tiene el vector. Un ejemplo. Si imaginamos que este vector es fuerza, entonces tú puedes decir que la medida es 90 newtons, ¿no? Puedes decir eso. Entonces, eso es módulo y línea de acción. Esta línea que ves acá punteada le dicen recta de referencia, pues en realidad es el eje X. ¿Y para qué me sirve esta recta de referencia? Que prácticamente es el eje X. Es horizontal, no te olvides.
Pues te va a servir para determinar un ángulo y ese ángulo es el que determina la dirección del vector. Entonces, desde esta recta de referencia, en sentido antihorario vas a dibujar el ángulo hacia la posición del vector. Y ese ángulo, ¿qué va a determinar, te he dicho? Va a determinar ¿qué cosa? La dirección. ¿Ok, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado. Claro que está el origen del vector y también su extremo. Y este símbolo que tú ves acá se llama saeta, que parece un triángulo pequeño. Y la saeta determina el sentido del vector. Entonces, alumnos, acá tenemos los elementos de un vector. Ahora lo que vamos a hacer es comparar vectores. Claro que no solo va a existir un vector en la naturaleza, sino vectores. Por eso generamos esta parte, clasificación de vectores. Ahora, ¿cómo se clasifican los vectores? Primero, vectores colineales. Entenderás que la palabra colineal representa sobre una misma línea. ¿Qué dice acá? Son aquellos que se encuentran en una sola línea o líneas paralelas de acción. Date cuenta que esta línea punteada es la línea de acción y sobre él están actuando tres vectores, A, B y C. Entonces los tres vectores, ¿cómo son llamados? Colineales. Vectores concurrentes. ¿Qué entenderás pues por la palabra concurrente? Que van en un solo sitio, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes tienen que cruzarse en un solo punto? Las líneas de acción de cada uno de los vectores. Se tienen que cruzar en un solo punto. Mira, date cuenta. ¿Cuántas líneas de acción vemos acá? 1, 2, 3. Entonces tienen que actuar tres vectores. Vector A, vector B y vector C. Y date cuenta que las líneas de acción se cruzan en este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tres vectores que actúan sobre sus líneas de acción son concurrentes. No importa si el vector sale de ese punto, en común, claro. No importa eso. Lo que importa es que sus líneas de acción se crucen para que digas que son vectores concurrentes. El más fácil, creo yo, de analizar. Vectores coplanares. Son aquellos que se encuentran contenidos en un mismo plano. Acá tenemos un plano y sobre él están echaditos, mira, tres vectores, A, B y C. Entonces los tres están sobre el mismo plano. ¿Qué son vectores iguales? Son aquellos que tienen la misma dirección y el mismo módulo. Mira, acá tenemos el vector A. Vamos a suponer que el vector A tiene como módulo 3 unidades. Pregunta, si el vector B y el vector A son iguales, ¿cuánto sería el módulo del vector B? Claro que 3 unidades también. Pero aparte de tener el mismo módulo, deben de tener la misma dirección, como ves acá en este ejemplo. ¿Y cómo se expresa esto? Dices, el vector A es igual al vector B. Así se expresa, mis queridos alumnos. Ahora, pasamos a la opción 5, donde dice vectores opuestos. ¿Qué son vectores opuestos? Son aquellos que tienen el mismo módulo y direcciones contrarias. Acá, por ejemplo, tienes el vector A. Digamos que el módulo del vector A es 4 unidades. Y acá tienes el otro vector, que es el opuesto del vector A. Le voy a poner como nombre vector B. Y el vector B, que es el opuesto de A, ¿cuánto tiene como módulo? O debe de tener como módulo para que sea su opuesto. Pues 4 unidades. ¿Ok, chicos? Tienen el mismo módulo, solo que de direcciones contrarias. Por eso puedo poner esta relación. El vector B representa el opuesto del vector A. O sea, es igual a menos el vector A. Esa es la comparación de la clasificación de vectores, alumnos. Ahora vamos a conocer algunos conceptos antes de operar con vectores. Primero, ¿qué es el vector resultante? Date cuenta, mira cómo se denota el vector resultante. Por el hecho de ser vector y resultante, lo vas a denotar por una R con su flechita arriba, indicando que es un vector. Es también llamado vector suma. Ahorita vamos a ver por qué se le dice vector suma. Es el que se obtiene mediante una operación con vectores, cuyo resultado también es otro vector. O sea, voy a operar vectores y voy a sacar como un resultado un vector. Pero ese vector, ¿qué va a hacer? Va a representar
a esos vectores. Normalmente esta operación es la suma de dos o más vectores. Oye, ¿qué suma? Nada más, profesor, solo voy a sumar. Oye, vas a tener mucho cuidado porque la suma de vectores es un poquito complicado. No es tan fácil. No estés pensando en 1 más 1, 2, 4 más 4, 8. Qué facilito, profesor. ¿Ya? Van a haber casos especiales que sí, pero en la mayoría de casos no. Mediante el cual se va a obtener un vector cuyo efecto es equivalente, o sea, es su representante. Por ejemplo, acá tenemos tres vectores, vector A, vector B y vector C. ¿Los tres están interaccionando o no? Están siendo dibujados uno a continuación de otro. Estos tres vectores que están interaccionando pueden ser representados por un solo vector, llamado vector resultante. Mira, así está actuando el vector resultante, ¿ok, chicos? Y este vector resultante, ¿por qué crees que se le llama suma? Porque gracias a la suma, alumnos, nosotros podemos dar la representación literal. Mira, si yo sumo estos tres vectores, eso quiere decir que los tres vectores están siendo representados por uno solo llamado resultante. Nada más. No vas a hacer esto si el módulo de A vale 5, el módulo de B vale 6 y el módulo de C vale 4. Vas a decir, profesor, facilito, todo el vector resultante vale entonces 15. Así no se resuelve con vectores. Ten mucho cuidado. Ahora, siguiente concepto que debo de conocer. ¿Qué es un vector unitario? Como te das cuenta, se denota con una U con su flechita arriba, porque es un vector. Ya sabes por qué entonces. Es un vector que tiene como módulo la unidad. Ahora, ¿cómo es eso, profesor, que tiene módulo la unidad? Se tiene que representar así, de esta forma, su módulo. Pones las dos barritas, U de vector unitario, y esto es igual a 1. Módulo la unidad. El vector unitario. Ahorita vamos a ver cómo se dibuja. Es usado para especificar una dirección. Tiene la misma dirección que el vector original. Mira, por ejemplo, acá tenemos el vector v, o también le puedo llamar vector velocidad. ¿Sí? Pues este vector v tiene su propio vector unitario. Y acá está, mira, su vector unitario. Ahí está. Date cuenta que el vector unitario tiene la misma dirección que el vector original. Y ahora pregúntate, ¿cómo se halla este vector unitario? Mira su fórmula. Es igual al vector original entre el módulo de ese vector original. Así se halla el vector unitario. Por favor, no te olvides de la formulita. Hay vectores unitarios que están asociados al sistema de coordenadas. Tú sabes que en el sistema de coordenadas denotamos tres ejes, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Al eje X se le va a relacionar con el vector unitario Y. Entonces, cada vez que en un problema te denoten Y, a tu cabeza viene el eje X. El eje Y está relacionado con un vector unitario J. Y el eje Z está relacionado con un vector unitario K. Como los tres son vectores unitarios para para este sistema de coordenadas, entonces sus módulos, ¿cuánto van a representar? 1, ¿no es cierto? Oye, no me vas a decir que el vector unitario J y el vector unitario K, por ejemplo, son iguales. No son iguales porque son de direcciones perpendiculares. No, ¿acaso son de direcciones de la misma dirección? No, no es cierto. Mira, date cuenta que van en diferentes lugares. Entonces no puedes decir que son vectores iguales, pero sí puedes decir que tienen el mismo módulo. Eso es un vector unitario, mis queridos alumnos, y los vectores unitarios en el plano cartesiano. Bueno, en este caso en el sistema de coordenadas. Componentes rectangulares de un vector en el plano cartesiano. Mira lo que sucede acá. Primero, acá tenemos el plano cartesiano. Este es el eje de la abscisa y este es el eje de la ordenada. Y acá tenemos un vector. ¿Qué nombre le han puesto a este vector? Le han puesto vector A. Lo que yo voy a hacer, alumnos, es descomponer o sacar una componente de este vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Para poder descomponer necesito este ángulo, ¿ya? Y también necesitas saber los triángulos notables, sí o sí. Esos triángulos notables que hemos aprendido el año pasado, bueno, si no los has aprendido, pues te pones a estudiar. Esos triángulos notables muy importante para mí. ¿Por qué? Imagínate que acá sea el ángulo 53.
Ah, ¿y eso de qué me ayuda? Porque el módulo de este vector para esta componente tendría que ser 4K. Y para esta componente tú completas acá, porque se formó el triángulo rectángulo, 3K. ¿Y cuánto sería la hipotenusa? Ah, o sea, el módulo del vector original, 5K. Mira, qué facilito trabajar con triángulos notables. Más fácil se va a resolver los problemas. O si no, utiliza estas fórmulas. ¿Ok, chicos? Entonces, el componente horizontal, o sea, sobre el eje X, tendría que ser igual al módulo de este vector A multiplicado por coseno de teta. Y la componente vertical, al módulo del vector A multiplicado por seno de teta. ¿Ya, chicos? O simplemente dices, la componente tiene como módulo 4K. Y esta componente horizontal tiene como módulo 5K, entendiendo que el módulo del vector original es 5K. ¿Ok, chicos? Expresión vectorial del vector A. Acá tenemos el vector A, ¿y a qué puede ser igual? Ah, mira, el módulo de A multiplicado por coseno de teta, más el módulo de A multiplicado por seno de teta. Lo que vamos a hacer mejor acá es un ejemplo, para ver cómo se está expresando el vector. A ver, pasamos entonces a una pizarrita para denotar el ejemplo de la descomposición de vectores. Mira, acá vamos a dibujar un plano cartesiano. ¿Sí? Ahí está, mira, el plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano lo que voy a hacer es dibujar un vector. Acá tenemos el vector. Yo voy a suponer que el vector tiene como módulo 10 unidades. ¿Sí? Y mi objetivo va a ser descomponer este vector hacia el eje de la abscisa y también hacia el eje de la ordenada. Entonces sus componentes las voy a dibujar. Acá está una componente. Esta es la componente de ese vector. Le pongo un nombre, ¿no? Vamos a poner el vector A. Y su módulo, su medida se denota así. Módulo del vector A. O simplemente con la letra, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero ahorita es la componente sobre el eje X. Entonces, componente sobre el eje X. ¿Y a qué va a ser igual esa componente? También voy a querer, alumnos, la componente sobre el eje Y. Componente sobre el eje Y. ¿Y a qué es igual esa componente? Voy a poner aleatoriamente acá un ángulo. El que hemos puesto antes, 53 grados. Eso te va a permitir hallar el módulo de esta componente sobre el eje X y también la del eje Y. Ahora, sabes que en este triángulo que se ha formado, acá es 37 grados, por si acaso acá es 90 grados, a 53 se le pone ¿cuánto? ¿4K o no? Y a 37, 3K. Y a 90, 5K. Pero nosotros ya tenemos el módulo de este vector original, que es el vector A, que vale 10, ¿no? Entonces dices que 5K es igual a 10. La constante, ¿cuánto nos va a salir? 2 unidades. Si esa constante vale 2 unidades, ¿cuánto vale este vector? 8 unidades. Y este vector, que es 3K, vale 6 unidades. Gracias a los triángulos hemos encontrado las componentes. El vector A descompuesto sobre el eje Y tendría que ser 8 unidades y el otro 6 unidades. Bueno, ahora, gracias a estas componentes, yo puedo representar el vector de varias formas. Primero con sus vectores unitarios. ¿Te acuerdas qué vector unitario está relacionado con el eje de la abscisa? Vector unitario Y, ¿no es cierto? ¿Y qué vector unitario está relacionado con el eje de la ordenada? ¿Te acuerdas? ¿El eje J o no? Perdón, el vector unitario J, ¿no? Entonces, esos vectores unitarios me van a permitir expresar al vector original de la siguiente manera. Vas a ponerlos así. El vector A va a ser igual. Primero mencionas lo del eje X. Su módulo es 6 unidades apuntando hacia la derecha. Si apunta hacia la izquierda sería negativo, pero no es así. En este caso apunta hacia la derecha. 6. Y su vector unitario tendría que ser X y acá pones 6Y. Y lo mismo haces con el eje Y. Su módulo del vector o de la componente es 8. Como está relacionado con el eje Y, vas a poner, y es positivo, más 8J. Puedo expresar entonces así el vector A en función de los vectores unitarios.
O si no, en función de un par ordenado. Ahora, ¿cómo es eso? Tú vas a poner acá el vector A y esto va a ser igual también a 6,8. ¿Sí, chicos? Mira cómo estamos expresando a un vector, como vectores unitarios o como par ordenado. Es válido. ¿Por qué acá va 6? Porque eso pertenece pues al eje X. ¿Y por qué acá 8? Porque pertenece al eje Y. Y es lo mismo, mis queridos alumnos. Ahora, imagínate esto, que tú tienes acá un vector. Acá tienes el vector A otra vez. Y acá están denotadas sus componentes. Mira, acá está la componente A del eje X y acá está la otra componente A del eje Y. Acá es 90 grados y acá tenemos el ángulo teta. ¿Qué podemos hacer acá? Como está relacionado con un triángulo rectángulo, lo que podemos aplicar acá es Pitágoras. ¿Y Pitágoras qué dice? La suma de los catetos elevado al cuadrado, o sea, ax al cuadrado más ay elevado al cuadrado, es igual al módulo de la hipotenusa elevado al cuadrado, o sea, módulo de a elevado al cuadrado. No te olvides también de eso, por favor. Ahora sí, continuando con las diapositivas después del ejemplo, pasamos, alumnos, a lo que es operaciones con vectores. ¿Cómo podemos operar con vectores? Ah, mira, fácil. Suma, resta y multiplicación. Qué sencillo, profesor. Oye, ten mucho cuidado porque la suma de vectores no es tan fácil que digamos, ¿ah? ¿Así? ¿Y cómo se denota la suma de vectores? Primero, para sumar vectores tengo que entender métodos, ¿ya? Y los métodos para sumar vectores son método del triángulo, del paralelogramo y del polígono. ¿Cómo sumo vectores con el método del triángulo? Mira lo que va a suceder. A ver. Acá, por ejemplo, tenemos dos vectores. El vector B y el vector A. ¿Y qué sucede con esos vectores? Mira. Vector B y vector A. Pues a estos vectores los voy a interaccionar. Y los voy a colocar una a continuación de otro. ¿Para qué? Para que me generen una resultante. Mira, acá está el vector B y acá está el vector A. Como están interaccionando uno a continuación de otro, porque tiene que ser así, se genera el vector resultante. ¿Y el vector resultante cómo se está dibujando? Desde el origen del primer vector hacia el extremo del otro vector. Siempre desde el origen hacia el extremo, en ese sentido se dibuja. Y este vector resultante, como va a representar a estos dos vectores, tú lo puedes expresar mediante una suma. Esa representación lo puedes expresar mediante una suma. Por eso el vector resultante es igual al vector A más el vector B. Una cosa, alumnos, es la representación vectorial. Y otra cosa es hallar el módulo del vector. O sea, ¿cuánto mide, por ejemplo, el vector resultante o cuánto mide el vector A? Cuando tenemos un triángulo, vas a aplicar lo que se le llama la ley de senos. Eso también te voy a preguntar en tu lección oral. ¿Qué dice? Que el módulo del vector A está relacionado con el seno del ángulo teta, así como el módulo del vector B está relacionado con el seno de su ángulo opuesto, que es gamma, así como el módulo de la resultante está relacionado con el seno de su ángulo opuesto, que es seno de beta. ¿Ok, chicos? Esta es la ley de senos, no te olvides de ella. Mira, date cuenta, ¿cómo denotamos el método del triángulo? Así es, chicos. Oye, no vas a hacer esto, no vas a suponer, profesor, el módulo de A vale 7, el módulo de B vale 3, ya pues, 7 más 3, 10, acá reemplazas 10. No, por favor, alumnos, así no se suma vectores, vas a tener mucho cuidado. Ahora, vamos a hablar del método del paralelogramo. ¿Cómo es el método del paralelogramo? Mira, vas a prestarme atención, por favor, ¿sí? Acá tenemos otra vez dos vectores, el vector A y el vector B. Voy a hacer que interaccionen estos dos vectores, pero concurrentes desde su origen. Ah, mira, acá tienes el vector A y acá tienes el vector B. Y date cuenta que sus orígenes están coincidiendo o no. Ahora,
voy a dibujar el vector resultante de acuerdo a cómo actúan estos vectores. ¿Y cómo se dibuja el vector resultante? A cada vector tú le tienes que dibujar una paralela, dibujado también desde el extremo del otro vector. Mira, por ejemplo, acá tienes el vector A. Su paralela, ¿dónde está? Acá está su paralela. ¿Y cómo ha sido dibujado? Mira, justo para el extremo del vector B. Mira, otra vez, acá tenemos el vector B. ¿Y su paralela? Mira, acá está su paralela. Date cuenta. Es lo primero que tienes que hacer. Por eso se llama método del paralelogramo, porque dibujo las paralelas. Este punto de cruce te va a permitir saber cómo se dibuja la resultante. La vas a dibujar desde el origen de los vectores hacia el punto de cruce. Este es el vector resultante. Es el vector suma. O sea, acá tú puedes poner R o simplemente A más B. Porque igual es la representación de estos dos vectores. Entonces el vector resultante es simplemente A más B. Pero vuelvo a repetirte, una cosa son vectores y otra cosa es módulo. ¿Y cómo se halla el módulo de este vector resultante? ¿Cuánto mide? A ver, para eso vamos a utilizar esta fórmula, que se llama la ley de cosenos. ¿Qué me dice? El vector resultante, su módulo es igual a la raíz cuadrática de módulo de A al cuadrado más el de B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno del ángulo. Eso es lo que sucede, chicos, con el método del paralelogramo. Ahora, método del polígono. Ese es más sencillo, mis queridos alumnos. ¿Por qué? Mira, acá tenemos 4 vectores. Y los 4 vectores yo quiero que interaccionen. Ah, mira, acá está el vector A, el vector azul es B, este vector es C y este vector es D. ¿Y cómo tengo que hacer que interaccionen 4 vectores? No te olvides de lo que te voy a decir. Esto vas a aplicar en el método del triángulo y también en el del polígono. Tienes que ponerlos uno a continuación de otro. Mira, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Así, chicos. ¿Ya? Entonces, vas a dibujar los vectores uno a continuación de otro. El espacio que va a quedar libre, en él se va a dibujar la resultante. Y ahora, ¿cómo se dibuja la resultante? Desde el origen del primer vector hacia el extremo del otro o el último vector dibujado. Entonces, quiere decir que este vector resultante representa a estos 4 vectores. ¿Y esa representación cómo se expresa? Mediante esta suma. Entonces, esta suma vectorial representa simplemente es una representación para el vector resultante, o sea, de esos 4 vectores. Así se usa el método del polígono, chicos. ¿Ya? Van a tener mucho cuidado. A ver. Resta de vectores o diferencia de vectores. ¿Cómo se denota esto, mis queridos alumnos? Mira, acá vas a tener mucho, pero mucho cuidado. Otra vez. Vamos a tener 2 vectores, ¿ya? Voy a ponerlos así, vector A y vector B, así los estoy colocando. Ahora, lo que yo puedo hacer de estos 2 vectores es dibujar su vector resultante. Pero tú te preguntarás, ¿cómo, profesor, usted va a dibujar el vector resultante de estos 2 vectores? Fácil. Primero vas a denotar una paralela al vector A, acá está el vector A. Y voy a denotar lo que es una paralela. Por acá tendríamos que dibujarlo. Y también para el vector B, por acá también tendríamos que dibujarlo. ¿Sí? Y el vector resultante se dibuja desde el origen de los vectores hacia el cruce de ellos. Ahí se dibuja el vector resultante. Este es el vector suma. ¿Y cuál sería el vector diferencia? Para poder hallar el vector diferencia, mis queridos alumnos, lo que tú tienes que hacer es voltear al vector B. Y cuando tú lo volteas, estás generando el vector opuesto. ¿Te acuerdas de los vectores opuestos, no? Entonces, este es el vector menos B. Si este es el vector A, que no lo he volteado, no le he cambiado de dirección, y este es el vector menos B, este vector de color verde, ¿qué va a representar? Pues va a representar el vector diferencia. ¿Ok, chicos? Entonces, volteando uno de los vectores, puedo expresar al vector diferencia. La resta de los vectores A y B es la suma de A con el opuesto de B. Por eso se le llama vector diferencia.
Entonces, por una regla de signos, ese vector diferencia es una expresión, una representación de A menos el vector B. Pero ¿cómo se halla el módulo del vector diferencia? Utilizas otra vez la ley de cosenos. Mira, prácticamente lo mismo, ¿sí? Vas a tener mucho cuidado. Multiplicación de vectores. Vamos a hablar del producto de un vector con un escalar. ¿Cómo es eso? Acá, por ejemplo, tenemos nuestro vector v. Y este n que tú ves acá, ¿sabes qué va a representar? Va a representar a un número. Si nosotros tenemos el vector v y este número representa 3, acá tenemos al vector 3 veces v. ¿Ok, chicos? Otra vez, un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos este vector? Acá tenemos el vector a. Pero yo quiero expresar el vector 3a. Ah, pues es más grande, 3 veces a. Y este es el vector 3a. Mira qué sencillo. Y si tú quieres expresar el vector a medios, pones así. Un medio del vector a, porque es la mitad del vector original. Entonces, eso es producto de un vector con un escalar. O sea, un número con el vector. Chicos, es simplemente para que se amplíe el vector o sea más grande. Pero no está cambiando de dirección, date cuenta. Al menos que le multiplique un número negativo sería el opuesto del vector, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tienes mucho cuidado. Eso es producto de un vector con un escalar. Pero este de acá, mis queridos alumnos, producto escalar. Acá tenemos, por ejemplo, el vector b. Y acá también está el vector a. La relación del producto escalar de dos vectores te va a permitir conseguir a las magnitudes escalares. Al principio de la diapositiva hemos hablado de magnitudes escalares y vectoriales. En este caso, producto de dos vectores escalar me va a dar una magnitud escalar. ¿Y cómo se halla el producto escalar? Hay maneras de hallar el producto escalar de dos vectores. Ojo, acá tenemos el vector a y el vector b. El producto escalar, o también llamado producto punto, te voy a preguntar eso en la lección oral, es igual a la multiplicación de los módulos de los vectores a con b por el coseno del ángulo, o sea, el ángulo de separación entre esos dos vectores. Así, chicos, se halla el producto escalar, ¿sí? Profesor, usted me dijo que había otra manera de hallar el producto escalar. Sí, mira, por ejemplo, tienes el vector a, lo voy a expresar como vectores unitarios o como par ordenado, que es lo mismo. 3,5, que es lo mismo que decir que 3i más 5j. Y tenemos el vector b, que es igual a 6, menos 7. Ahí está, menos 7, que es lo mismo que decir que 6i menos 7j. Es lo mismo. Yo quiero hallar el producto escalar o producto punto de estos dos vectores. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que vas a hacer. Vas a colocar acá esos dos vectores expresados en sus coordenadas, 3,5 por 6, menos 7. ¿Y de ahí qué hago? Vas a multiplicar lo que pertenece al eje X con el eje X y al eje Y con el eje Y. ¿Cuánto es 3 por 6? 18, ¿no? ¿Y cuánto es 5 por 7? Menos 35. ¿Y cuánto es 18 menos 35? Te va a salir menos 17. ¿Te das cuenta? Ese es el producto escalar y eso es una forma de hallar. O si no, utilizas esta formulita. Acá, por ejemplo, tenemos a dos vectores, el vector a y el vector b. Pues en el producto vectorial, mis queridos alumnos, nos va a salir un tercer vector en forma tridimensional. ¿Sí? Mira, acá está. El vector a y el vector b están en un plano. ¿Ya? Está en el plano. Y cuando yo lo relaciono vectorialmente, en la multiplicación, por eso se dice producto vectorial, vamos a sacar un tercer vector, es el vector c. ¿Ya? El producto vectorial también es llamado por producto cruz. Chicos, no te olvides de eso. Es diferente decir a por b que b por a. No te va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, no es conmutativo. ¿Ya, chicos? Pero ¿cómo se halla el producto vectorial de a por b? Yo quiero su módulo. Puedes utilizar esta fórmula. Dices que el módulo del vector c, que es el producto vectorial de a con b,
es igual al módulo de A por el módulo, perdón, acá, módulo de A por el módulo de B y por el seno de teta. Este ángulo teta es el ángulo de separación entre los vectores. Esa es una forma de hallar el producto vectorial. Solo multiplica los módulos de cada uno de los vectores y por seno de teta. ¿Entiende esto, por favor? Estos dos vectores A y B están en un mismo plano. Y el vector C sale en 3 dimensiones. Es la tercera dimensión, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, A y B están en un mismo plano y de forma perpendicular, ¿quién sale? C. Y C representa el producto vectorial entre A y B. ¿Ya? Ahora, chicos, otra forma de poder hallar el producto vectorial. A ver, ¿habrá otra forma? Claro que sí. ¿Y cuál es esa forma? Mira, acá tenemos, por ejemplo, el vector A. ¿Ya? Y el vector A tiene como valor 3, punto y coma 2, punto y coma menos 1. Y acá tenemos el vector B. Y tiene como valor 0, punto y coma 1, punto y coma 0. Ahora tú dirás, ¿qué? ¿Esto es coordenadas? Claro que sí. Esto pertenece al eje X, este al eje Y y este es el eje Z. Ahora, lo que yo quiero hallar de esto es que A por B. No te olvides que esto es producto cruz también, o producto vectorial, como lo estoy llamando. ¿Ya? ¿Y cómo hallamos A por B? Hay una regla que seguir para hallar A por B. Utilizamos el método de las determinantes. Chicos, entonces acá vamos a poner las barritas de una determinante. Eso es lo que vas a hacer. Acá vas a poner los vectores unitarios I, J y K. Y debajo de cada uno de ellos los módulos. ¿Y cuáles son los módulos? Del vector A, por ejemplo, es 3, 2 y menos 1. Y abajo de él el módulo de B, los módulos de cada vector o de cada eje de coordenadas, 0, 1 y 0. Y después de eso, profesor, ¿qué hago? Vas a hallar la determinante de toda esta matriz. ¿Y cómo se halla la determinante de toda esa matriz? Eso es la tarea, chicos, que te voy a dejar. ¿Cómo se halla la determinante de una matriz? ¿Sí? Y termina de resolver este problemita. No... Acá hay una regla de signos, por favor, vas a tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Te acuerdas de eso? Hay una regla de signos. Bueno, chicos, acá terminamos la teoría de vectores, es una parte, pero ya poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Y cuál va a ser tu tarea? Mira, vas a copiar toda la teoría y vas a resolver este ejercicio. Tú averiguas cómo resolver este ejercicio. Ya te estoy diciendo que es el método de la determinante. Chicos, así, el mismo ejemplo. Ahí es el producto A por B. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos. Cuídense y estudien.